En medio del régimen de excepción, los precios de las viviendas han experimentado un aumento en su valor, incluso en zonas consideradas de alta incidencia delincuencial. Abordamos a expertos del sector inmobiliario para conocer más al respecto. Solo en 2022 el país adquirió una deuda de más de $900 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Entérese qué dijo el titular de la entidad sobre la capacidad de El Salvador para cumplir obligaciones y además sobre la compra de deuda interna. Los principales bancos de los Estados Unidos vaticinan para 2023 uno de los peores escenarios para la economía de ese país, contrario a lo que pueda ocurrir en China. Ya le contamos. El representante de colegios privados habló del déficit de aprendizaje con el que cierra el año escolar debido a múltiples factores. Conozca cuál es la situación. En noticias internacionales, la crisis política que se venía viviendo en Perú terminó en la destitución y captura del mandatario Pedro Castillo. El país suramericano ahora tiene nueva presidenta. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva emisión estelar. Quédese con nosotros para actualizarse con lo más importante ocurrido en nuestro país y en el mundo. Bienvenidos. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, Roxana y amigos televidentes. En día miércoles 7 de diciembre, ya listos para informarles lo que usted necesita saber. Y así iniciamos con la información. El valor de las viviendas, terrenos y otros inmuebles ha aumentado en el país en los últimos meses. Y de acuerdo a expertos en este rubro, el tema de la seguridad está fortaleciendo la confianza en la compra y venta de bienes. Adquirir o vender un inmueble para muchos salvadoreños resultaba difícil en zonas que por años eran catalogadas como rojas por el alto nivel de criminalidad que incluso ponía en riesgo la vida de los peritos valuadores y los agentes de bienes y raíces. Siempre teníamos ese riesgo inminente, ¿verdad? Y había zonas definitivamente que los peritos valuadores no llegábamos, ¿verdad? Por temor también a la experiencia que habían tenido algunos colegas, ¿verdad? Y nos tocó hacer negociaciones con la gente de los lugares a efectos de que nos pudieran permitir a nosotros llegar a hacer nuestro trabajo. Realmente sí se ha visto un poco ya mejor la posición de riesgo, ya no existe, pero puede ser muy poco en algunos lugares, pero generalmente todos los colegas evaluadores en este momento sí ya estamos ingresando a zonas que antes no podíamos ingresar. Nos pedían DUIs a algunos colegas, los desvestían para poder buscarles tatuajes alusivos de otras pandillas. Algunas personas fueron retenidas durante cierto tiempo, les quitaron sus documentos de identificación. Existe una percepción en todos los ámbitos y en nuestro caso no dejamos de percibirlo, ¿verdad? De que se puede entrar a algunas comunidades, algunas colonias que uno no podía ingresar o era tan fácil el ingreso, hoy sí ya podemos estar llegando. Aseguran que este panorama está favoreciendo al aumento en el valor de los inmuebles. Además, hay una creciente demanda. Algunas zonas que estaban bien con minusvalía, hoy están volviendo a tener otro valor, ¿verdad? Porque ya la gente se está animando a llegar y entonces creo que allí sí, eso es lo que el mercado va a hacer subir los valores. Ahora en la zona de la San Salvador hacia el puerto y todo lo que le han llamado Sur City es una zona de alto desarrollo. Entonces, en esa zona se está teniendo intención de compra por valores mucho más altos de los que se tenía antes. Es la demanda y la baja oferta la que ha establecido un mayor precio en las propiedades. Entonces sí, aún en algunos lugares que antes, digamos, se estaba con una condición restringida, ahora tenemos mejores precios, o precios realmente, porque antes ni siquiera había demanda para esas zonas. Entonces sí, en general la respuesta es, ha crecido el interés o la intención de compra y los precios han aumentado. De acuerdo al presidente de la Cámara de Bienes y Raíces, los salvadoreños ahora tienen una mejor percepción en materia de seguridad, lo que trae a su paso mayor confianza en invertir en inmuebles que muchos años daban por perdidos. Digamos, han habido sectores donde nos han reportado las personas que antes era difícil circular, entonces ya no se diga comprar o vender o alquilar si no era de la zona.
En cambio ahora, incluso el día de ayer yo estoy hablando con una persona que pasó años teniendo la tierra perdida, ¿verdad? Porque era imposible llegar ahí y ahora está deseando, por un lado, una propiedad venderla y la otra lotificarla, lo cual es una generación de riqueza para el país, ¿verdad? Por su parte, los peritos señalan que en los últimos meses aumentó hasta en un 20% las solicitudes de avalúos de propiedades en zonas que instituciones bancarias las denominaban como rojas por el alto nivel de inseguridad. Es un paso positivo en el camino correcto. Y hay una mejor percepción de lo que son los valores, porque obviamente las colonias ya pueden ingresar hasta sus propios dueños, ¿no? El mismo dinamismo perciben los desarrolladores de lotificaciones habitacionales y rurales. Mauricio Milla lleva más de 20 años en este oficio y asegura que a partir del segundo trimestre de este año, las ventas han aumentado en un 5%. Venta se ha activado hoy en el régimen de sección, se ha activado, pero porque anteriormente no había mucho contacto. Agrega que el municipio de Ciudad Delgado era uno de los más difíciles para vender, por lo que debía ingeniárselas para lograr cerrar algunos tratos. Claudia, este es el terreno, tiene 8 metros de frente y 12 metros de fondo, tiene su inclinación, pero es permisible, hay energía, hay agua y usted puede hacer en medio de su casa, ¿verdad? Así es que yo se lo vengo a ofrecer para que usted decida si lo compra. Y sí intenté un par de veces venir, pero ellos me dijeron que no podía entrar porque ellos tenían el control total de la situación, ¿verdad? Entonces me abstuve a no venir, pero pues a pesar de otras personas empezamos a hacer contactos, ¿verdad? Todos los expertos en este rubro coinciden en la necesidad de trabajar aún más en los territorios para mejorar la incertidumbre que tienen algunos salvadoreños y en garantizar que estas medidas sean sostenibles en el tiempo. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Cerrará el 2022 con una deuda de más de 900 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica. El presidente de esa institución habló al respecto, así como al financiamiento de proyectos para el próximo año. De alrededor de 2.000 millones de dólares es la deuda de El Salvador con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Solo este año se adquirió un crédito por más de 900 millones de dólares con esta instancia financiera. De acuerdo con el presidente del BCE, el país tiene la capacidad económica para cumplir con los compromisos adquiridos, por lo que ya tienen algunos proyectos a financiar en el 2023, entre ellos la presa El Chaparral, el viaducto Los Chorros y el tren del Pacífico. Así que esto está en línea pues con lo que el banco analiza que es deuda sostenible, o sea que el Estado de El Salvador tiene la capacidad de pagar el servicio de la deuda correspondiente. Y pensamos que El Salvador ha tenido que recurrir al BCE como un banco, su banco regional, en vista pues que otras fuentes no han decidido apoyarles. Pero por nuestra parte estamos sólidos a la par de ellos. Con relación a la caída en el precio de las criptomonedas, Dante Mossi menciona que la volatilidad de este criptoactivo solo afecta a un grupo muy específico de la población, por lo que no genera un gran impacto en la economía. Además mencionó que el uso del Bitcoin en El Salvador estaría generando beneficios en varios años. Nosotros, como ustedes sabrán, pensamos a formar parte de un grupo de instituciones que van a apoyar en el tema del Bitcoin. Nosotros proveímos recursos para hacer un análisis del Bitcoin y para nosotros no es más que un experimento, un ejercicio de inclusión financiera muy novedoso. Así que está contenido la pregunta, ¿verdad?, de cuánto inclusión financiera va a generar esta modalidad. Todavía está en discusión. Lo que sí estaba claro es que va a tomar muchos años para que esto tenga un impacto significativo en la economía de El Salvador. Sobre la compra de deuda externa realizada por el gobierno salvadoreño, mencionó que se trata de una planificación financiera y como BCE estarán apoyando al país para que el pago de deuda sea sostenible a largo plazo. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.
Y hablando de deudas, el presidente de la República, Nayib Bukele, publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: El Salvador completó la segunda recompra de sus bonos soberanos, con vencimiento en 2023 y 2025, adquiriendo en ambas operaciones bonos por más de 647 millones, 74 millones de estos en esa operación, generando más de 288 millones de dólares en ahorros para nuestro país. Eso es información que ha publicado hace unos minutos el presidente de la República. Y Profamilia está celebrando 60 años en pro de la vida, en pro del bienestar, en pro de la salud. Son 60 años acompañando a la familia salvadoreña a través de su red de salud, hospital, clínicas, laboratorios, imágenes y farmacia. Profamilia, tu red de salud al alcance de todos. Ahora vamos a contarle que las previsiones de grandes bancos no son favorables para el año 2023. De acuerdo a los análisis, se estaría entrando a una recesión económica. Veamos el informe. Los bancos más grandes de Estados Unidos se preparan para un empeoramiento de la economía el próximo año, ya que la inflación amenaza la demanda de los consumidores. Los inversionistas están considerando todo, desde el sector de la salud estadounidense hasta las acciones y el oro del Reino Unido, como posibles refugios durante una recesión, a medida que crece la preocupación de que las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal desencadenen un estancamiento económico para 2023. JP Morgan, Citigroup y BlackRock se encuentran entre los que consideran una recesión. Si bien es poco probable que se produzca, los estrategas apuntan a un fuerte ajuste monetario por parte de la Reserva Federal, una desaceleración en el mercado inmobiliario y la curva de rendimiento del tesoro invertida como razones para esperar que el crecimiento se estanque. Las recesiones suelen ser malas noticias para las acciones, aunque algunos inversores creen que la fuerte caída de las acciones en 2022 sugieren que ya se ha tenido en cuenta cierta desaceleración. El Standard & Poor's 500, uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos, ha bajado un 25,2% este año desde su máximo histórico, en comparación con una caída promedio del 28% en las recesiones desde la Segunda Guerra Mundial. Según datos de CFRA Research, el índice ha bajado un 14,6% interanual. El Banco de América espera que las acciones de Estados Unidos terminen prácticamente planas en 2023, pero prevén que los precios del oro aumenten hasta un 20%, ayudados por la caída del dólar. Los productos básicos como el oro tienen un precio en dólares y se vuelven más atractivos para los compradores extranjeros cuando cae esa moneda, según Citibank. Los temores de recesión y un crecimiento de ganancias más débil dañarán las acciones de Estados Unidos en 2023 y aconseja a los clientes que traten las subidas accionarias como las subidas del mercado bajista. Por el contrario, están sobreponderados en China, ya que esperan que la renta variable del país asiático se vea impulsada por la relajación de las restricciones por el COVID-19 y el apoyo del gobierno al sector inmobiliario. Inmar Batres, Noticiero Hechos. Desde 1978, Hospital Climosal te brinda los mejores servicios médicos para el cuidado de tu salud y la de tu familia. Desde consultas en medicina general, servicio de laboratorio, pediatría, cirugías y emergencias, hasta los mejores médicos especialistas que te darán un diagnóstico y tratamiento acertado. No pongas tu salud o la de tu familia en cualquier mano. Mejor confía en Hospital Climosal las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Para más información o para hacer ya tu cita médica, llama al PBX 2228-8877 de Hospital Climosal. El municipio de Soyapango continúa siendo intervenido por elementos de seguridad en diferentes comunidades y colonias. Se puede observar patrullajes de la Fuerza Armada y agentes de la Policía Nacional Civil. Las personas que viven en zonas como la comunidad 22 de Abril, Las Margaritas, Colonia San Nicolás, Bosques del Río siguen sometiéndose a revisiones de documentos. En lo que va de la implementación del cerco militar, se ha capturado al menos a 231 personas perfiladas por las autoridades como pandilleros. Los grafitis han sido utilizados por los grupos
criminales para causar temor a la población, además de ser una manera de marcar territorio, es decir, eran sectores donde la población no podía transitar y muchos no podían ingresar a ciertas zonas. De esta manera, las estructuras criminales demostraban poder ante la sociedad. Y en el marco de la fase 5 del Plan Control Territorial, reos en fase de confianza fueron trasladados a la colonia Amatepec para borrar todo mensaje alusivo a las pandillas en los postes, muros y casas. Y en el occidente del país, la policía en conjunto con la Fiscalía General desarrollaron un operativo para capturar a criminales que se dedicaban al tráfico de personas. Más de una veintena de pandilleros que operaban en Chalatenango, Ahuachapán, Sonsonate, Santa Ana y el departamento de La Paz fueron capturados por la Policía Nacional Civil, todos implicados en el caso Pinares, una línea de investigación que abarca los delitos de tráfico de personas y drogas, extorsión y homicidios. En el cual se le está dando respuesta a 10 casos de tráfico ilegal de personas y 54 víctimas, en el que se ha identificado una estructura de traficantes de personas en donde se ha logrado establecer mediante la herramienta de investigación juntamente con la División Criminal Transnacional el que una estructura que opera en las zonas de occidente de nuestro país y la zona paracentral, donde han trasladado víctimas de manera ilegal hacia los Estados Unidos de América utilizando puntos no habilitados y evadiendo cualquier control migratorio. Además, la Fiscalía también acusó a más de 70 personas que ya están en prisión, entre estos cabecillas de organizaciones criminales. Ellos fueron detenidos durante el régimen de excepción. Además, se encuentran Walter Rodríguez, Milton Umaña, ambos líderes de pandillas, además de Brandon Escobar, Ernesto Flores y Ángel Ramírez, perfilados también como un rango medio dentro de la estructura. En total han sido 15 registros, en el cual se ha sido efectiva la detención de 13 imputados. Dentro de ellos también se le suma que se van a intimar 5 personas que se encuentran ya detenidas en diferentes centros penales, y también como resultado de dichos registros con prevención de allanamiento se ha logrado también ubicar diferentes evidencias, entre las cuales diferentes vehículos que eran utilizados para mover, transportar y guiar a las víctimas de tráfico ilegal de personas. Las investigaciones de este caso se desarrollaron durante 18 meses, haciendo al menos 33 allanamientos que se han ejecutado en estos departamentos del país. Además, se decomisó dinero y vehículo de los implicados. Carla Araniva, Noticiero Hechos. Y la Policía Nacional Civil reveló que ya capturó a uno de los involucrados en una pelea que ocurrió en la calle Chaparrastique en San Miguel, agresión que fue grabada en un video que circuló en redes sociales. El detenido es Kevin Fabricio Claros, quien según la PNC es un pandillero, quien será procesado por agrupaciones ilícitas, lesiones y desórdenes públicos. En el video se observa cómo otros hombres también participan en la riña en medio de la vía, actos de intolerancia que se han repetido en otros puntos del país. En la zona occidental, la temperatura máxima será de 28 grados y la mínima de 19 grados centígrados, con un día soleado en la zona occidental. Hay que revisar también en la zona central, por supuesto, porque la temperatura máxima será de 29 grados y la mínima de 19, muy similar. Y en la zona del oriente del país, vamos a revisar también 33 grados la máxima y 19 la temperatura mínima. Este ha sido el pronóstico. El presidente de la Asociación de Colegios Privados se refirió al déficit en aprendizaje que enfrentan algunos estudiantes. Además, habló sobre las expectativas que tienen para la matrícula del próximo año. Veamos. Con un déficit del 30% en aprendizaje, cierran el año 2022 los colegios privados, por lo que en el 2023 las instituciones educativas deberán poner en marcha un plan para que los estudiantes logren llegar a un 100% dentro del nivel educativo que se encuentren. De acuerdo con el director de la Asociación de Colegios Privados, una de las causas de este problema es la modalidad de enseñanza que se ha aplicado desde que inició la pandemia. A esto se suma una currícula desactualizada y la falta de equipo en las aulas y los hogares para desarrollar las actividades académicas. Tiene que ver con que la modalidad educativa que se le ha dado como opción al padre de familia escoger para que su hijo asista al colegio privado
pues todavía algunos padres de familia han querido que sus hijos estén en línea y eso provoca definitivamente un déficit de atención sumamente alto. ¿Podría mejorarse este, digamos, rendimiento educativo si el 100% de los padres de familia decidiera que sus hijos asistan definitivamente presencialmente a las aulas? Menciona que para el 2023 se esperan recuperar 50.000 estudiantes que habían migrado a escuelas públicas o desertaron en los últimos 3 años. Fenómeno que disminuyó en el 2022, donde menos del 5% de sus estudiantes abandonaron las aulas. De igual forma, dijo que tienen un incremento en la matrícula de educación inicial y básica. Eso nos lleva a pensar que los viveros que tenemos en los colegios privados van aumentando y que posiblemente en el futuro podamos ir recuperando mucho más de los estudiantes que hemos perdido en estos 3 años. Pero esto tiene consigo tantas variables que los colegios privados algunas podemos tocar y podemos solucionar, pero otras no podemos solucionarlas. El tema del costo de la vida, por ejemplo, es difícil. El padre de familia, aunque quiera tener a su hijo en un colegio privado, pero si no le alcanza para poder pagar la colegiatura y la matrícula, pues no lo va a poder tener, a menos que el colegio privado le oferte unas alternativas de, digamos, de becas, medias becas, descuentos, etcétera, y que lo estamos haciendo, pero tampoco podemos dárselo a todos. En otro punto dijo que la economía del sector sigue siendo crítica y es difícil recuperarse por el bajo interés o capacidad económica de la población para estudiar en un colegio privado, situación que los limita a mejorar su oferta académica. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Rocío Cruz para la Red Salvadoreña de Medios. Laboratorios Pile presenta. La alcaldía capitalina ha iniciado con las pruebas para izar la bandera en El Salvador, en la Plaza Masferrer. De acuerdo con la comuna, fue elaborada con tela de poliéster microperforada y costura perimetral reforzada en México. Mide 23 metros de ancho por 40 de alto y tiene un peso de 243 libras. La comuna estableció un protocolo de seguridad ante cualquier emergencia que pueda ocurrir en el lugar. Asimismo, ha previsto darle mantenimiento para evitar el deterioro por el sol, humedad, polvo y otros factores ambientales. Contarles que el destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, fue detenido este miércoles y se encuentra en la sede de la prefectura de la policía de Lima, poco después de ser destituido por el Congreso y de ser acusado de haber intentado perpetrar un golpe de Estado, dando cumplimiento a nuestras facultades y atribuciones descritas en el artículo 5 del decreto legislativo 1267, Ley la Policía Nacional de Perú. Efectivos intervienen al expresidente Pedro Castillo, escribió la cuenta oficial de ese cuerpo en su cuenta de Twitter. Al momento de la captura, Castillo se encontraba acompañado por Aníbal Torres, quien se desempeñó como su ministro de Justicia y titular del Consejo de Ministros hasta hace unas semanas, Benji Espinosa y Eduardo Pachas, quienes eran sus abogados en los diversos procesos en la Fiscalía. Ahora se conoce que renunciaron tras el anuncio del expresidente de disolver el Congreso. Y es que Perú vivió una jornada de caos político. Hoy el Congreso destituyó a Pedro Castillo. La decisión tuvo lugar poco después del anuncio del expresidente. En horas de la mañana, la disolución del Congreso en un momento en el que enfrenta varias acusaciones por actos de corrupción. Votos en contra, 6. Abstenciones, 10. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia. El Congreso peruano declaró este miércoles con 101 votos la vacancia del cargo de Pedro Castillo como presidente de ese país. La decisión se precipitó luego de que el hasta entonces mandatario anunció su decisión de disolver el legislativo. Eduard Málaga, legislador peruano que lideró el pedido de vacancia contra Castillo, citó 4 causales, entre esas favorecer a allegados desde el gobierno e investigaciones fiscales contra Castillo por indicios de corrupción. Esta iniciativa también tiene por objeto liberar al país de un gobierno no solamente corrupto, sino incompetente, porque necesitamos sacar de esta parálisis al Perú. En la mañana, y luciendo a ratos nervioso, el mandatario anunció la disolución del legislativo. Habló antes de una nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas, que a su criterio creó un caos con el fin de asumir el gobierno, al margen de la voluntad popular y el orden constitucional. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional.
convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. El anuncio de Castillo provocó también la renuncia de parte de su equipo de ministros, su abogado y su embajador ante Naciones Unidas. Y en medio de la crisis política, Dina Boluarte asumió como la nueva presidenta de Perú después de la destitución de Castillo con la aprobación de una moción de vacancia. Boluarte se desempeñaba como vicepresidenta y ahora es la primera mujer en asumir el Ejecutivo en la nación andina. Boluarte completará el mandato hasta julio de 2026. Es la sexta vez que Perú tiene un nuevo presidente en menos de 5 años. En su primer discurso, Boluarte pidió una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional y dijo que combatirá la corrupción con el apoyo de la Fiscalía y de la Contraloría. Especialistas en el deporte de alto rendimiento y administración deportiva impartieron un curso a presidentes de federaciones deportivas. A continuación, más detalles. Para potenciar el trabajo de las diferentes disciplinas deportivas en el país, se desarrolló el curso de Administración Deportiva y Planificación Estratégica, organizado por el Comité Olímpico de El Salvador, el cual estuvo dirigido a los presidentes de cada una de las federaciones e instituciones de deportes de alto rendimiento en El Salvador. Para presidentes de federaciones deportivas, no se ha considerado abrir para otros miembros de las juntas directivas, para las áreas administrativas, sino que es exclusiva para presidentes. ¿Por qué? Porque realmente el Comité Olímpico tiene la visión de formación y creemos que teníamos que empezar por la cabeza para que la cabeza de las instituciones deportivas esté sólida, esté bien, esté actualizada y luego pues se pueda esto reproducir al resto del equipo. Lo vamos a implementar, lo estamos haciendo en el camino, pero también considero importante que se hagan las alianzas estratégicas interinstitucionales, en este caso con el propio Comité Olímpico, con el Instituto Nacional de los Deportes, Ministerio de Educación, ¿por qué no decirlo? Porque el deporte es administración, educación, implementación y a la larga es para que nuestros atletas tengan la mejor formación, tanto en la parte básica como cuando son atletas de alto rendimiento. El curso tuvo ponentes nacionales e internacionales como Leonardo Lucero de Chile, Carlos Villegas de Colombia y Víctor Hugo de Lucio de México, abordando temáticas fundamentales como la gestión financiera en el deporte, ley general de los deportes, desarrollo deportivo de alto rendimiento, proceso de planificación deportiva, entre otros. Estos contenidos que utilizamos en este tipo de cursos pues son los que recomienda el Comité Olímpico Internacional para esta serie de cursos y debo destacar también la participación de los presidentes. Esta experiencia tanto para nosotros como ponentes como para también la parte de compartir un poco de lo que nosotros podemos hacer en nuestros países en pro del desarrollo deportivo y sobre todo de la solidificación del movimiento olímpico en la región. Muy significativo porque están todos los presidentes de federaciones y eso le da un realce al programa. Muy buenos expertos de Colombia, de México, de acá, de El Salvador, con la profesora de marketing y la profesora de recursos humanos. Todo muy espectacular, un buen nivel, buena atención, buen espacio. Eso le da también un realce al deporte. Al menos 28 federaciones estuvieron representadas durante 3 días, con el objetivo de mejorar las estrategias y la toma de decisiones en busca de conseguir los objetivos propuestos. Con imágenes de Ricardo Tovar, Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Ya llegaron los nuevos vasos coleccionables de Little Caesars. Llévate uno de los 3 vasos futboleros de 32 onzas coleccionables por solo 75 centavos de dólar al comprar tu combo favorito. Disponibles en las 29 sucursales en todo el país, sin llamar y sin esperar. Siempre lista, solo en Little Caesars Pizza Pizza. Nosotros así nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pase buenas noches.